Buenos días, Daniel. Muy Lo buenas. primero, darte las gracias por haber venido al primer encuentro Luz de Letras de Kaizen Editores. Gracias a vosotros. Para nosotros es un placer haberte tenido en Y mesa, para la mí verdad. también, siempre lo sabes. Y vamos a empezar con la misma encuesta, las mismas preguntas que estamos haciendo a todos los autores que habéis pasado por este sofá o por estas cámaras. La primera pregunta es: ¿quién es Daniel Fopiani como autor y como persona? ¿Y qué sueños tenía cuando comenzó a escribir? Bueno, quizás esta sea una de las preguntas más difíciles, ¿no? ¿Quién soy, no? Bueno, de alguna manera creo que soy un lector comprometido, de que tengo uso de razón, gracias a que en casa de mis padres siempre tuve libros al alcance de la mano, siempre he estado leyendo continuamente, y llegó un momento en mi vida en el que me planteé la posibilidad, pues, de escribir mis propias historias. Poco a poco, pues presentándome a una serie de certámenes literarios bastante humildes, donde fui cosechando algunos premios, pues fueron los que me impulsaron un poco a creer en mi propia narrativa y en seguir intentándolo, ¿no? Todos sabemos que este camino es muy duro, es muy largo, y de alguna manera, pues, el objetivo o el sueño que tengo en todo esto es crear un nombre, crear un escritor, Daniel Fopiani, y aportar mi pequeño grano de arena, siempre desde la humildad más absoluta, pues a la literatura contemporánea, a la literatura actual. De los sueños que has ido cumpliendo, yo tengo la suerte de que te conozco desde tus inicios, además. Es cierto. Cuando empezabas a publicar aquella revistilla Sí. en San Fernando, tu San Fernando natal, Sí. en aquellos encuentros que se hacían en la Guardilla y en algunos lugares, te conozco de aquella época. Y eras un chaval que ya se veía, en esa época me permito el lujo de llamarte chaval por la diferencia. Sí, no, claro que sí. Claro Eras que sí. un chaval con muchas ilusiones que se veía y que sonaba, y que ya muchos de los que escribíamos decíamos este apunta manera, se te veía entonces con muchas ilusiones, con muchos sueños. De esos sueños que has ido cumpliendo, ¿cuál es el que te ha hecho más ilusión? Hombre, evidentemente yo creo que a día de hoy, pues, publicar con una editorial potente, una de las más grandes, como es el Grupo Planeta, en este caso Editorial Espasa, pero no ya por el honor de publicar en una editorial que todo el mundo conoce, que tenga gran distribución, sino a fin de cuentas por tener la oportunidad de llegar a más lectores. Yo creo que todos los escritores, al menos yo me planteo la posibilidad de cuanto más lectores, cuantas más lectoras me lean, conozcan lo que quiero contar, lo que quiero decir, pues mejor. Todos sabemos que es un mundo bastante complejo, bastante difícil del mundo editorial, y yo creo que me siento afortunado en este aspecto a la hora de poder publicar hoy día con Espasa y tener la oportunidad de llegar a tanta gente. Y de tu forma de escribir, para esa gente que todavía no te conoce, ¿cómo la definirías? ¿Qué les dirías que van a encontrar en tu libro? Cuando hablo de mi narrativa, siempre intento resumir que de alguna manera me gusta escribir para todo tipo de lectores, y con esto me explico. No ya solo con el lenguaje coloquial, cercano, directo, que pueda atraer a un tipo de lector, pues, quizá más joven, menos experimentado, que lo que va buscando es esa trama de acción, de suspense, de misterio, pero por otro lado me preocupo mucho porque en cada capítulo, en cada escena, haya, pues, una reflexión literaria, haya un juego narrativo que atraiga, o que los lectores más experimentados pues tenga que escarbar un poco y desentrañar y descubrir ese pequeño diamante que hay escondido. A fin de cuentas, una narrativa ágil, fresca, natural, actual, pues adornada con esa literatura, esa narrativa, ¿no?, que puede gustar o interesar a lectores más experimentados. Eres una de las voces nuevas, ya consolidadas, se puede decir, traducido además, si no me equivoco, a varios idiomas, de la novela negra española. Es decir, que vamos a dejar claro, lo que te gusta es el thriller, o donde estás escribiendo ahora. Pero la pregunta no es dónde estás escribiendo ahora, sino realmente dónde te sientes más cómodo, dónde te diviertes más a la hora de escribir. Como digo, el thriller me ofrece la oportunidad de poder contar una historia que enganche a los lectores con las herramientas del thriller, pero a la vez critico, reflexiono sobre la sociedad actual, que es realmente pues el objetivo a la hora de escribir, ¿no? Como me siento más cómodo, a fin de cuentas, es creando narrativa, es creando una nueva voz. Con cada nueva novela, aunque tenga mi estilo propio, siempre me gusta jugar y hacer cosas diferentes, cosas nuevas, innovar e incluso atreverme a romper lo que llevaba escribiendo hasta ahora para crear algo nuevo. Quizás como más me divierta, como más cómodo me sienta. Ahora me planteo la posibilidad de empezar a escribir una novela nueva, y la trama ya la tengo, todos los personajes ya lo tengo. Lo que todavía tengo que darle vuelta es cómo lo voy a contar, y es ahí donde me divierto, es ahí donde está Daniel Fopiani, y es en la manera de narrar, que es lo que espero que algún día me defina. Te he escuchado muchas veces decir que te divierte escribir. Estamos en un mundo muy profesional, el mundo de la escritura al final es un mundo muy profesionalizado,
y en el que además cuando estáis en grupo grande parece como que tenéis una obligación de publicar libros cada X tiempo. Te voy a hacer una pregunta que es un poquito extraña, pero como escritor profesional más que eres, siempre se habla de la profesionalidad como algo que tiene que ser muy, muy serio. ¿Crees que es importante jugar? Lo has ido comentando, pero ¿crees que es importante jugar, sobre todo pensando también en los escritores noveles, los que están empezando, que se lo toman como un trabajo excesivamente serio a veces? ¿Crees que es necesario jugar, que es fundamental divertirse a la hora de escribir? Hombre, eso es fundamental, eso es así. Pero es cierto que nunca debemos perder el respeto por el oficio y saber y ser consciente que no se puede esperar nada a cambio a un corto plazo. Podemos cometer el error, lo intuyo, lo veo en algunos autores noveles hoy día con las redes sociales, que muchos se lanzan a la escritura, y ha pasado ahora también un poco con el COVID, él está encerrado en casa, pensando en el éxito o pensando en estar en la barra de un bar y fardar de que soy escritor. Todo el que escribe con esos objetivos, me lamento decir que está totalmente equivocado. A fin de cuentas, yo creo que hay que escribir sin esperar nada a cambio, siendo consciente que nunca se deja de aprender en este oficio, que hay que seguir leyendo siempre continuamente. La lectura es súper importante, y yo creo que a fin de cuentas lo que a mí me ha funcionado a lo largo de todos estos años precisamente es ese, ¿no? Mirar el oficio con cierta humildad, ser consciente de que siempre hay algo nuevo que aprender y tener la capacidad y la preocupación por leer de manera analítica, que yo creo que también con el oficio de escritor solo automáticamente vamos cambiando nuestra manera de leer, saber escoger de cada obra que nos guste aquellas ideas potentes, y esto no es plagiar ni es copiar, sino es ver qué es lo que se está escribiendo actualmente, ver qué es lo que está funcionando, y de alguna manera pues crear pues una nueva voz, o crear un nuevo, no género, pero sí un nuevo estilo que ofrecerá al mundo editorial y que pueda ser atractivo para todos los tipos de lectores. Has dicho unas cuantas veces crear una nueva voz. ¿Tienes claro que... Te pregunto, ¿eh? Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que no, claro que sí. ¿Tienes claro que es fundamental para pasar a la posteridad, por así decirlo, el ser una voz propia? Hombre, yo creo que sí. Escribir una novela no solo se trata de estructurar una trama y vomitarla, o de publicar una novela que es una copia de todas las anteriores, sino yo creo que no tenía sentido nuestro oficio. Evidentemente... quizás sea lo más complejo, que es crear una propia voz, sentirse cómodo con uno mismo, descubrirse a uno mismo, porque la escritura es una lucha interna que tiene uno solo delante del papel en blanco. Pero yo creo que lo más importante, a fin de cuentas, el objetivo de todo autor, de toda autora, debería ser pues crear una nueva voz narrativa que identifica a ese autor o esa autora. Uno de mis sueños también, ya que hablamos de los sueños, es que alguna vez pues alguien entre en una librería, sin ver mi nombre en la portada, abre el libro y con leer un solo párrafo o una página, sepa que ese texto es mío por el simple hecho de cómo está narrado o cómo está contado, ¿no? Yo creo que es súper importante y es uno de los sueños más bonitos del autor, ¿no? Voy a volver a la encuesta que le vamos haciendo a todos los... Vale. Y la siguiente pregunta sería, aunque algunas cosas ya las he ido diciendo, ¿qué metodología usas a la hora de escribir? Esto es bastante difícil de responder, Javi, porque con cada una de mis novelas casi que he tenido una metodología totalmente diferente. Actualmente, quizá por hablar de lo que tengo más reciente, me siento muy cómodo, me facilita mucho el trabajo, escribir con una escaleta previa, de alguna manera me sirve para organizar las ideas y para también mantener ese suspense, esa intriga, ¿no? Un poco estudiando los capítulos que son un poco más descriptivos, sobre todo los de la presentación, e intercalándolos con esos capítulos pues más cortos, más directos y cargados de acción. Yo creo que es lo que me ha funcionado en las últimas dos novelas, tener las ideas claras de un principio y luego sentarme, cuando me toca escribir, voy por el capítulo 16, me toca escribir el 17. Aquí va a ocurrir esto, trama, acción. Pero me siento y antes de escribirlo pues pienso, además de la trama y de la acción, ¿qué es lo que quiero contar? No solo quiero hablar de homicidio, no solo quiero hablar de cabezas cortadas, como hablo muchas veces. Quiero que en cada capítulo o en cada escena haya una reflexión, haya una metáfora o haya algo que quede en el pozo del lector, que después de cerrar el libro pues queden ciertas ideas potentes dando vueltas dentro de los lectores, que son los que realmente... quedan para el futuro después de la novela, ¿no? Muchas veces los autores nos pensamos que vamos a escribir una novela y que va a quedar para la posteridad en los lectores. Los lectores cierran el libro, cogen otro y se olvidan. Lo que queda siempre son esas ideas potentes que se han trabajado o esos personajes que destacan, ¿no? Por su originalidad. Y es ahí donde me enfoco a la hora de plantear mis novelas.
Has dicho varias veces lo de que se queden las ideas. ¿Crees que la novela negra tiene un pequeño compromiso social, por así decirlo, de hacer críticas a la propia sociedad? No debería ser pequeño, debería de ser grande. Y yo creo que sí, yo creo que es una de las características de la novela negra que los autores deberían aprovechar, como digo. Vamos a aprovechar ese suspense, ese misterio, para que el lector no pueda parar de leer, para contar nuestra visión sobre las cosas. En esta última novela hablo de inmigración ilegal, que es un problema que está a la orden del día y diría que de escala mundial, lo vemos hoy día con los refugiados de Ucrania. Hablo de la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas, hablo sobre ciertos aspectos de la sociedad que antes de plantear la novela me parecían muy interesantes para desarrollar y para que de alguna manera también los lectores me conozcan un poco mejor, sepan cuál es mi manera de pensar o cuál es mi ideología y cuál es mi proyecto de futuro para la humanidad, ¿no? De alguna manera. Yo siempre digo que a través de mis novelas pues van a conocer mucho mejor a Daniel Fopiani, claro que sí. Hay un factor de Daniel Fopiani que a veces destaca o llama la atención, y es que forma parte del ejército. Así es. ¿Influye a la hora de escribir? Por supuesto, claro que sí. Antes he hablado también de ritmo editorial, ¿no? Que muchas veces para estar ahí pues parece que hay que publicar una novela cada 6 meses o incluso, o una al año. Yo no considero que me gusta ese ritmo desenfrenado, sino que escribo cuando mi primer oficio, ser infante de marina, me lo permite. Ser militar me ha ofrecido la oportunidad de crecer como hombre, entré con 18 años, entré siendo un niño, y esa marcialidad y esa estructura, esa jerarquía, de alguna manera también me sirve para estructurar mi trabajo como escritor. Y además también he viajado y he estado en lugares que por mi propia voluntad no habría estado y que luego me sirven para trasladarlo a mis novelas. Y cuando hablo de lugares, no solo hablo de la isla de Alborán, como esta es la última novela, sino que conozco cultura, conozco otras maneras de ver el mundo, de pensar, y es realmente lo que enriquece luego pues parte de mis novelas. Vamos a terminar con las 3 preguntas con las que terminamos esta encuesta, que son las más difíciles o las más fáciles, dependiendo de lo claro que lo tengas. Vale. La primera sería, ¿tienes algún texto que no te gustaría que viese la luz? Bueno, como bien sabes, comencé a gatear en el mundo editorial con la autopublicación, que de esto podríamos debatir durante mucho tiempo, y es cierto que mis primeros 2 libros de relatos los descatalogué porque no porque me sienta avergonzado, pero si hay algún lector que no me conozca como autor, si se lleva a las manos uno de mis primeros textos, pienso que no me representa actualmente la manera que tengo de escribir. Si lo he descatalogado, supongo que es porque quiero que no vuelvan a ver la luz, aunque de alguna manera también me siento orgulloso y estoy muy agradecido porque fueron los que me abrieron un poco las puertas a ir cogiendo tablas, como hemos estado comentando en la radio, nuestras primeras entrevistas de televisión, a conocer el mundillo editorial, en las presentaciones, cómo se organiza, cómo nos relacionamos los autores, pero sí es cierto que esa narrativa no me representa actualmente y están fuera de mercado. Has abierto un melón en el que no te iba a preguntar, vale, que es la autopublicación. Vale. Caen editores y en este encuentro literario hay autores de editoriales independientes, autores autopublicados y grandes grupos editoriales. ¿Crees que hay algún recorrido, que la autopublicación puede abrir la puerta y que es importante, sobre todo para voces novelas? Yo pienso que sí, pero creo que siempre depende de la mentalidad o de la idea que tenga el autor o la autora. Si el autor o la autora publica porque ha mandado el manuscrito a editoriales clásicas y no se lo han publicado, porque es lo que suele ocurrir al 90%, yo veo muy bien que se autopublique, que se empiece a conocer ese mundillo, como comento, que empiece a conocer lo duro o lo difíciles que son las presentaciones, lo difícil que es hoy día vender un libro, lo difícil que es que los medios de comunicación se sientan interesados o atraídos por un autor novel, y eso yo creo que es parte del camino, yo creo que enriquece, yo creo que hace madurar. También tiene una parte dura de tira al suelo varias ilusiones, porque cuando escribimos nuestra primera obra pensamos, automáticamente nos vemos en el telediario vendiendo y firmando miles de ejemplares en la Feria del Libro de Madrid. Eso no suele ocurrir por norma general, y yo creo que es muy importante ese primer paso, ese primer contacto con el mundo literario, editorial, pues para ir cogiendo tablas, para ir aprendiendo, para ir desarrollándonos. Y de alguna manera también puede servir como una criba para esos autores que son pues casuales, que tienen la necesidad de publicar un libro para que nos lean nuestros vecinos, nuestros amigos, y para que aquellos que aman de verdad la literatura y tienen constancia y tienen fe,
pues sigan intentándolo, y soy de los que piensan que tarde o temprano todo llega con trabajo, esfuerzo y tesón, y la autopublicación en este caso yo creo que puede ser esa llave que abre, ¿no?, el camino. Pues gracias por la respuesta, porque no todas las veces que se pregunta esto, un autor de un gran grupo responde. Te vamos a terminar con las dos últimas preguntas. ¿Qué harías para fomentar la lectura en esta sociedad que se comenta, se dice que los más jóvenes no leen? Se dice y se comenta porque es una realidad. Para mí es muy importante y me divierto mucho también, disfruto mucho cuando tengo la oportunidad de ir al instituto, alumnos de tercero, cuarto de la ESO, bachiller, y a darle conferencias. Yo no voy a vender mi libro allí, sino que lo que hago es plantear una trayectoria, un camino, para aquellos que tengan una pequeña curiosidad de escribir o de conocer cómo funciona el mundo editorial, y sobre todo para transmitir la importancia que tiene la lectura. Yo considero que a día de hoy soy Daniel Fopiani, no ya como escritor, sino como persona, gracias a que siempre he leído y he tenido un libro en las manos. Me ha dado mucha facilidad a la hora de estudiar, me ha dado mucha facilidad a la hora de relacionarme con las personas, me ha dado mucha facilidad pues, para conseguir trabajo. Yo creo que leer es tan importante para crear al humano, a la persona, para abrir la mente y no creernos la primera información que nos llega, que la veo necesaria para esas primeras edades, para esa juventud. Y yo creo que en los institutos en la educación hay que hacer un trabajo fantástico, y hoy día tenemos una herramienta, una ventana también muy importante, que son las redes sociales. Las nuevas generaciones se mueven a través de las redes sociales, y yo las utilizo muy activamente pues para promover la lectura, para que los libros, las portadas de los libros, sea un producto que esté presente en las redes sociales, que no solo sean los videojuegos o las series de Netflix. Y yo creo que ese camino también es muy importante pues para animar a las nuevas generaciones a leer, a demostrar que es divertido, que se puede aprender mucho, y que también tiene un componente social y de relación entre las personas que es muy importante. Vamos a terminar con la última pregunta, que puede ser esta sí, la más fácil o la más difícil. Y es, ¿qué es el éxito literario para ti, para Daniel Fopiani? Bueno, sí, es difícil, es complicada. Es complicada porque muchos pueden llegar a pensar que el éxito literario es publicar con una gran editorial. Yo lo he pensado durante muchos años, pero cuando uno llega se da cuenta que ese no es el éxito. La verdadera satisfacción que otorga publicar el libro es la opinión y el cariño que se recibe hoy día, bueno, pues a través de las redes sociales o a través de presencia en eventos fantásticos como este, que es las opiniones o esas reseñas o esos comentarios de ánimo, que ha gustado la novela, que ha transmitido valores que quizá el autor incluso los hace de manera inconsciente. Con esta última novela me hace muy feliz pues transmitir una imagen muy positiva sobre la mujer dentro del ejército, transmitir una imagen también natural, cercana y pura de la inmigración, ¿no? Muchas veces las noticias, como digo, la información que nos llega puede llegar a crearnos opiniones equivocadas o prejuicios, y a través de esta novela pues la utilizo para hacer ver de que somos humanos, de que las banderas y las naciones en algún momento tendrán que desaparecer, que venimos todos del mismo lugar, venimos del mismo mundo, y pues esas ideas, ¿no?, son las que al fin de cuentas a uno le causan satisfacción. Como digo, transmitir ideas bonitas, que progresen, que hagan progresar y eduquen a la sociedad, y yo creo que es la mayor satisfacción que me provoca la escritura a día de hoy. Pues hemos terminado nuestra entrevista de los autores que habéis pasado por este primer certamen literario Luz de Letras, organizado por Kaizen Editores. Muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí. Gracias. Y esperamos seguir contando contigo en el futuro. Claro que sí, yo siempre me lo paso genial con vosotros, y además quedo muy agradecido por el fantástico trabajo que hacéis por la literatura. Gracias.